Buenos días, arquitecta. Mi nombre es Eric Piazagua y voy a hablar acerca de lo que es la arquitectura del Renacimiento o la arquitectura renacentista. Bueno, la arquitectura del Renacimiento o renacentista es aquella diseñada y construida durante lo que es el periodo del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI. Se caracteriza por ser un monumento de ruptura en lo que es la historia de la arquitectura, en especial con respecto a lo que es el estilo arquitectónico previo, que en este caso era el gótico. Mientras que por el contrario, busca su inspiración en una interpretación propia de lo que es el arte clásico, en particular en lo que es la vertiente arquitectónica, que se considera como un modelo perfecto de lo que es las bellas artes. La cultura renacentista se muestra multidisciplinar e interdisciplinar, lo que importa al hombre renacentista lo que es el culto del conocimiento y la razón. Brunelleschi es quien comenzó con una tradición arquitectónica donde se separó los gremios medievales, aprovechando aún más lo que eran los materiales a su disposición, y comenzó un gran cambio por completo en todo lo que se conocía hasta ese entonces. Esta arquitectura se fue esparciendo poco a poco por toda Europa y se mostró como una arquitectura un poco más clásica, que no pretendía ser neoclásica, sino todo lo contrario, ya que con él se descubrieron antiguos tratados de lo que era su arquitectura para poder interpretarla de una mejor manera y de esta forma aplicar nuevos tiempos. La superación del renacentismo sobre lo que es el clasismo se basa en lo que es las soluciones que éste da a su propio estilo, que él propone, sobre lo que eran los espacios de construcción. También sobre los diferentes tipos de elementos, que en este caso los más comunes eran las cúpulas y las bóvedas. En la historia de la arquitectura del renacentismo, como este mismo, suele dividirse en dos grandes periodos, denominados por el italiano. En estos casos son el Quattrocento y el Quicentro. El Quattrocento o siglo XV era el Renacimiento temprano, momento en que se destacan las varias figuras como Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Y el Quicentro o siglo XVI a su vez se divide en dos fases, que era la fase de culminación madurez, o más conocida como el Renacimiento Medio, Pleno o Alto Renacimiento, o la fase del Manierismo, que era conocido como el Renacimiento Tardío o Bajo Renacimiento. La arquitectura del Renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo. Durante este periodo sostenía dos pilares esenciales, que era el clasismo y el humanismo. Hay que destacar que los ideales y valores renacentistas no pudieron surgir totalmente desvinculados del acero medieval que lo precedía. Sin embargo, se fue buscando nuevas formas de implementarlo de una manera que sea más consciente y efectiva. Esto se puede analizar las siguientes características generales. Búsqueda del ideal clásico. A través del clasismo, los hombres del Renacimiento miraban hacia un mundo greco-romano. La visión profana sobre temas religiosos daba a entender los valores clásicos desde el punto de vista de lo que era la vida del cristiano. Influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de lo que era la obra de Dios. Antropocéntrico y humanismo. Además de ver la naturaleza como una creación perfecta, vuelve a una mirada más a lo que es el ser humano. En cuanto a los elementos de la arquitectura renacentista, destacan lo que es la cubierta, el soporte y los decorativos, los techos planos, las columnas clásicas, las guirnaldas, entre otros. Entre los materiales, la función que cumple dentro de lo que es la arquitectura renacentista no solo es sostener, sino también ofrecer plasticidad y resistencia, por lo que se pueden dividir en petros naturales, petros artificiales, aglomerantes, metálicos, orgánicos y plásticos. La arquitectura renacentista en Francia. Francia fue el primer país en acoger con entusiasmo lo que era el estilo renacentista. Este llegó a finales del siglo XV, cuando Carlos VIII de Francia regresó en 1496 con algunos artistas italianos tras la conquista de Nápoles. El castillo de Chambord es una combinación de estructura gótica y ornamentación italianense. Es un estilo que desarrollaron arquitectos como Sebastiano Serlio, que también trabajó después de 1540 en lo que es el castillo de Fontainebleau. Aquí se destacan también otros arquitectos como Philippe Delorme, Andrew Casseu, Jacopo Virginola o Pierre Lexton. También se inspiraron en lo que eran las nuevas ideas.
En cuanto a la arquitectura renacentista en España, esta se dio en tres etapas. La primera etapa, más conocida como estilo plateresco, el Renacimiento comenzó a insertarse en lo que eran las formas góticas que ya habían en esa década, que era del siglo XV. El desarrollo del Renacimiento se produjo principalmente por lo que eran los arquitectos locales. De esta manera se creó una corriente puramente española acerca del propio estilo. Este estilo español llamado plateresco combina lo que eran las nuevas ideas italianas con la tradición gótica española que ya se tenía. La segunda etapa, que es el purismo, que con el paso de las décadas la influencia de lo gótico iba desapareciendo, llegándose a alcanzar un estilo más depurado y limpio desde el punto de vista del Renacimiento. Hay cierto cansancio de la excludencia decorativa a lo que era la mitad del siglo XVI y se imponen los edificios de aspecto más sereno, armónico y equilibrado. En cuanto a la tercera etapa, que era el estilo herreriano, a mitad de lo que es el siglo XVI, la iniciación del monasterio de San Lorenzo de Escorial como símbolo de poder de Felipe II de España por Juan Bautista de Toledo, que falleció en 1567, y Juan de Herrera, supuso la aparición de un nuevo estilo, que se caracterizaba por lo que era el predominio de los elementos constructivos, la ausencia decorativa, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Además, esta significaba una introducción de los postulados manieristas que eran provenientes desde Italia. En este caso, los varios monumentos arquitectónicos que se dieron en la época de la arquitectura renacentista, tenemos lo que era el Palacio Medici Riccardi, el Spei degli Innocenti de Florencia en el centro de Italia, el convento de San Esteban en España, la Catedral de Arcángel en Rusia, la Basílica de San Andrés en Lombardía, Italia, la Catedral de San Pablo en Londres, la Basílica de San Lorenzo en Florencia, entre muchos otros que tenemos aquí en pantalla. En este caso, entre los más importantes tenemos lo que era la antigua Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, el Palacio Pitti, el Palacio Farnesio, el Escorial y la Capilla Pax. Vamos a hablarle un poco más a fondo acerca de dos de estos, que es la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. En cuanto a la Capilla Sixtina, esta es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial de lo que es el Papa. Se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego. Este originalmente servía como una capilla de la fortaleza vaticana, conocida anteriormente como Capella Magna. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1477 y 1480. Desde entonces, la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales. Las pinturas de estas fueron concluidas en 1482 y el 15 de agosto de 1483 con motivo de la festividad de la Asunción. Sixto IV celebró la primera misa en la capilla y la consagró a la Virgen María. La capilla es un edificio alto rectangular y sus medidas exactas son difíciles de determinar, ya que solo se conoce el interior, que es de 40,9 metros de largo por 13,4 metros de ancho. Ya, estas dimensiones fueron dadas del Templo de Salomón, según lo que decía en este caso del Antiguo Testamento. El exterior no tiene ningún tipo de adorno arquitectónico ni escultórico, como es de común en muchas iglesias medievales y renacentistas de Italia. No tiene fachada principal ni entradas exteriores, solo se puede acceder a través del interior de lo que es el Palacio Apostólico, y el exterior solo es visible desde las ventanas de alrededor y de los patios interiores que tiene el palacio. En cuanto al espacio interno, este está dividido en 3 niveles, de los cuales el inferior es un sótano alto con varias ventanas utilitarias en un acceso al patio exterior. El sótano está cubierto por una robusta bóveda que sustenta la capilla. Encima está el espacio principal de la Capilla Sixtina, cuya bóveda está a una altura de unos 20,7 metros. El edificio tenía 6 ventanas altas y arqueadas en cada lado y cada extremo de esta. En cuanto al diseño actual de lo que era la decoración interior de la Capilla Sixtina, fue la pintura de la bóveda en azul cielo, salpicado de estrellas doradas y con bordes decorativos alrededor de los detalles arquitectónicos
en este caso que los hizo o fue mediante la obra de Miguel Ángel. Y acerca del diseño actual, la primera parte fue la decoración de las paredes laterales, que están divididas en tres secciones. En la sección central hay dos series de paneles que se complementan entre sí. Y en las otras secciones hay otra serie de paneles que se complementan de diferente manera al estar una frente a otra en este caso. Los tapices representan episodios de lo que era la vida de San Pedro y la vida de San Pablo, tal y como lo describen los evangelios y los hechos de los apóstoles. En cuanto a la Basílica de San Pedro, esta es una de las 4 basílicas papales o basílicas mayores de Roma. Las otras son la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuros. La Basílica de San Pedro no es ni la sede oficial de Papa ni la primera basílica de Roma, pues este honor lo ostenta la Archibasílica de San Juan de Letrán. Tampoco es la parroquia de la Ciudad del Vaticano, ya que actualmente es la Capilla Paulina. La Catedral de San Pedro es una construcción antigua que se supone que fue utilizada por San Pedro, pero en realidad fue un regalo de Carlos Calvo. Y esta fue redecorada con el tiempo. Al finales del siglo XV, tras el periodo de papado de Aviñón, la basílica paleocristiana se encontraba bastante deteriorada y amenazada con derrumbarse. El primer papa consideró lo que era la reconstrucción, a hacer algunos cambios radicales, fue Nicolás V en 1452. En su proyecto Rochelino mantuvo lo que era el cuerpo tradicional, longitudinal, de las 5 naves cubiertas con techos abovedados, y renovó lo que era el transepto con la construcción de un ábside más amplio al que añadió un coro. Para llegar a una conclusión final del trabajo, se dieron 3 proyectos anteriores, que era el proyecto de Bramante, que es el que tenemos a la izquierda, el proyecto de Rafael Izangayo, que es el que tenemos en medio, y el proyecto de Miguel Ángel. Para llegar a un trabajo final, en este caso, se tomaron en cuenta los 3 proyectos para crear una sola planta, que fue la que tenemos del lado izquierdo. La Basílica de San Pedro, que es uno de los edificios más grandes del mundo, tiene 218 metros de largo y 136 metros de alto hasta lo que era la cúpula, y presenta una superficie de unos 23.000 metros cuadrados. Los muros exteriores de la basílica, exceptuando lo que era la fachada, se componen por superficies planas separadas por pilastras. El primer cuerpo presenta enormes hormociones en las que se encuentran esculturas de santos de gran tamaño. La fachada principal de la basílica mide 115 metros de ancho y 46 metros de altura. Esta fue construida por el arquitecto Carlo Maderno entre 1607 y 1614, que se articula por medio de la utilización de columnas de orden gigante que enmarcan la entrada y lo que es el balcón. La fachada está precedida por 2 estatuas de San Pedro y San Pablo, talladas en 1847 por Giuseppe de Fabris y Adamo Tolini, respectivamente, para sustituir a unas anteriores que eran realizadas por Paolo Tacconi en 1461. Y en la parte superior de esta fachada se sitúa lo que es el ático, en el que abren 8 ventanas decoradas con pilastras. Coronando el ático se ubica una baulastra donde se sitúan 13 estatuas de 5,7 metros. Bueno, en cuanto a las conclusiones acerca de lo que es la arquitectura renacentista o del Renacimiento, el Renacimiento marcó una etapa de nuevos ideales, en donde la principal motivación del hombre fue su divino creador. Por lo tanto, se pensaba en construir lo mejor para Dios desde su perfección hasta su esfuerzo, el cual se reflejaba en el detalle constructivo. Surgen nuevos arquitectos que cambian el aspecto urbanístico de lo que es la ciudad, y se edifican palacios de 3 plantas, construcciones formadas por una sucesión de salas, haciendo en esto un avance para lo que es la arquitectura de la época. Existió un dominio por el edificio, generando un control del equilibrio entre planta y altura, la proporcionalidad entre las partes y el conjunto de la simetría. Se buscaba bastante lo que era la perfección acerca de lo cristiano, y se usaban por eso bastante las cúpulas, que eran muy adecuadas en cuanto a lo que era la época. Muchas gracias.